Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí, amén. De poder estar delante del Señor, por estar compartiendo y estar dispuestos para recibir una palabra, ¿sí o no? Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te queremos presentar nuestras vidas, Señor, nuestras vidas enteras, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Nos disponemos en esta hora para recibir tu palabra y entenderla y poder llevarla a la práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que absolutamente todas las personas que están en línea en este momento me dejen ahí su mensaje ahí en el chat de Facebook, desde donde nos escuchan, desde donde se conectan, para darles un saludo acá. ¿Listo? Bueno, mientras tanto vamos a ir comenzando con la palabra. Estamos en una temporada donde se está hablando solo de un tema, ¿cierto? Y es de Jesús, de la muerte de Jesús. Ayer, digamos, en la celebración tradicional, digamos que murió ayer viernes. Hoy es el día del silencio, hoy es el día del momento donde uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cierto? Normal, como cuando alguien cercano fallece, obviamente guardando las proporciones. Y ayer me preguntaban, ¿cómo así? Murió un viernes y resucitó un domingo, entonces, ¿cómo es posible que ahí no hay 3 días? Y hacía la pregunta, ¿válida? Porque esa es la celebración y así es como se celebra, ¿cierto? Pero no fue así. ¿O qué ocurrió? Dicen que murió miércoles, o sea, la muerte de él fue miércoles y resucitó sábado. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí más o menos como tema de historia, pues para que no se piensen que yo no creo que ustedes crean que Jesús nació el 24 de diciembre o el 25, no, ¿cierto? Son simplemente temas de celebraciones, temas de estar pues como de tradiciones, más que todo. ¿Listo? Me saludan desde diferentes partes de Medellín. Nos saludan desde Pereira. Nos saludan desde Pennsauken, New Jersey. Nos saludan desde Bogotá. Bueno, saludos a todos. Nosotros los saludamos desde Envigado. Un aplauso, por favor. Muy bien. Y cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en lo que sufrió Jesús, tenemos que llegar al mensaje de hoy. El mensaje de hoy, ¿cómo se llama? La serpiente de bronce. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué si pone la serpiente de bronce, por qué están como las 3 cruces al fondo? ¿Buena pregunta o no? Bueno. La serpiente de bronce. Resulta que siempre en la escritura hay gente que dice, el Antiguo Testamento ya pasó, estamos en el Nuevo. Ojo, el Antiguo Testamento no ha pasado. El Antiguo Testamento está vigente, igual que el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. ¿Un pacto qué es? Un contrato. Un contrato. Cuando usted piensa en pacto, es un acuerdo. Entonces, miren qué tremendo uno ponerle, por ejemplo, qué sé yo, cacharrería, el pacto. ¿El pacto con quién? ¿O de qué se trata? ¿El pacto de qué? ¿El pacto de qué? Porque si dice el nuevo pacto de qué? ¿El antiguo pacto de qué? Obvio, estamos en la escritura y entendemos que es el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, el nuevo pacto que Dios hizo con la iglesia, ¿sí o no? Pero entonces pensemos, por ejemplo, pacto histórico. Pacto. ¿Me explico? Porque todo tiene su trascendencia espiritual, todo tiene su trascendencia espiritual. Entonces, en el antiguo pacto era un reflejo, una sombra de lo que iba a suceder en el nuevo pacto. ¿Listo? Era un adelanto de lo que iba a suceder en el nuevo pacto.
el antiguo pacto sigue vigente, solo que para, por ejemplo, específicamente, más aún, para los judíos, para ellos eso es la regla de hoy, para ellos no existe el nuevo pacto que existe para nosotros. El nuevo pacto, ¿por qué existe para la iglesia? Porque dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, el nuevo pacto es ¿para quién? Para nosotros. Si un judío lo recibe, el nuevo pacto es ¿para quién? Para el judío. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Ahora vamos a ir al meollo del asunto. La serpiente de bronce. Mire lo que dice. ¿Ese quién es? Ese es Moisés, se lo adelanto. Ese es Moisés. ¿Sí? Ese es Moisés. Y vamos a leer la escritura donde dice en Números 21 del 4 al 9. ¿Qué hay ahí? Como una cruz, un asta y una serpiente. Esa serpiente era de bronce. Sí, o un palo pues. Una cruz enredada. Números 21 del 4 al 9. Leemos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo, se desanimó el pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino. Hay veces el camino se pone tortuoso, ¿sí o no? Hay veces el camino se pone difícil. Mire que ellos iban por el camino a rodear la tierra de Edom y se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sí ven lo que trae el desánimo? El desánimo trae hablar mal. El desánimo trae cual Dios ni que nada. Eso trae el desánimo, cual Dios ni que nada. Mire que dice, y el pueblo se desanimó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. No solo contra Dios, sino contra el líder que Dios había levantado, contra Moisés. Y mire la pregunta que hacen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Muramos en el desierto, ¿qué era más lógico? ¿Morir en el desierto o morir en el mar cruzándolo? ¿Qué era más lógico? Morir en el mar. Pero se abre el mar, pasan en seco, están en el desierto y dicen, nos trajiste al desierto a morir. O sea, el desánimo hace que nosotros olvidemos lo que Dios ya ha hecho. Ay, ay, ay. El desánimo hace que nosotros nos olvidemos de las maravillas que ya hemos visto de Dios. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe cuál pan? El maná, el que descendía del cielo. Están cansados del pan de Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Quién las mandó? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Se pone a meterse con el que no es, lleva del bulto. Dígale que está a su lado. Se pone a meterse con el que no es y lleva del bulto. ¿Sí o no? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Pero ¿cuántos murieron en ese trayecto? ¿Cuántos habrán muerto para que hubieran caído en cuenta y hubieran venido donde Moisés? No sabemos. Pero dice, murió mucho pueblo de Israel. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Usted se imagina cuántas cosas nos tienen que pasar a nosotros después de desanimarnos, después de murmurar, después de olvidar lo que Dios ha hecho, después de menospreciar el pan que Dios nos ha dado? ¿Cuántas cosas malas nos tienen que pasar para recapacitar y decir, Señor, tú eres bueno, Señor, me equivoqué? ¿Aló? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
el líder del cual habían murmurado, del cual habían rajado, ya está orando por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Devolvámonos. Mire lo que dice el pueblo a Moisés. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que nos quite, que quite de nosotros, ¿qué? Estas serpientes. Pregunta, ¿se las quitaron? Ruega a Jehová que nos quite estas serpientes. ¿Se las quitaron? No. El Señor le dijo, haga usted una serpiente de bronce y cuando los muerda alguna serpiente, que miren a la serpiente y van a ser sanados. ¿Listo? Entonces devolvámonos a la imagen. Él levanta un asta con una serpiente para que el que sea picado por serpiente en el desierto, pues es común algunas especies de serpientes, ¿sí o no? Si lo pican, mire a la serpiente, ahí está la solución. La solución no está en que no vengan las culebras. Ay, ay, ay. La solución no está en que la serpiente no pique. No, va a picar. ¿La serpiente es en qué? En obedecer. Mirando la serpiente de bronce que está levantada en un asta. Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Cuando la serpiente muerde, la intoxicación corporal es por causa del veneno. ¿Sí o no? Yo sé que usted estará preguntando, ¿y entonces? ¿Qué dije de nuevo? Cuando la serpiente muerde, la intoxicación corporal es por causa del veneno. Porque puede que la muerda una serpiente, pero si no es venenosa, ¿cuál es el problema? No, pues será cuestión de que pase el tiempo y se le cure como cualquier raspón, digo yo, en mi ignorancia, porque tampoco soy experto en serpientes. Pero si tiene veneno, hay que salir corriendo, ¿sí o no? ¿A dónde? Según para el pueblo de Israel, mirar a la serpiente de bronce y van a vivir. O sea que en el momento que obedecían, perdía efecto el veneno, ¿sí o no? Miren esto, Dios habla a Moisés que levante una serpiente de bronce para sanar a su pueblo de los daños que causa el veneno. ¿Qué significa la serpiente? El enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, todos los que usted le quiera poner, el cachudo, el canga es lo que usted quiera ponerle. ¿El qué? Cochinator. No, pues yo nunca había escuchado eso. Es que cochinator. La serpiente simboliza el enemigo de nosotros, que viene y nos pica. Seamos sinceros, la serpiente no está en todo lado. La serpiente está en unos lados específicos, ¿sí o no? Normalmente, si la serpiente ve que en una parte hay mucha gente, es tan astuta que no se le va a ir a meter allá entre toda la gente. ¿Sí o no que no? La serpiente se va a hacer aparte. Si ya usted se le pisa el terreno a la serpiente, ella es astuta para no dejarse ver y picarlo, morderlo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira lo que digo? Es verdad. O sea, una serpiente no va a venir a meterse a una casa. Si nosotros nos vamos para el desierto, seguramente nos vamos a encontrar con una serpiente por allí. Algunos sectores son más propensos para serpientes y otros menos propensos, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué simboliza el veneno? El veneno simboliza la enfermedad, el odio, la falta de perdón, la amargura, la pobreza, el chisme y el pecado en general. El veneno simboliza eso. Ahora vamos a imaginarnos, Satanás viene y nos mete veneno a nosotros
para chismosear de otro. Nos viene y nos mete veneno a nosotros en la mente para que pensemos que las bendiciones de Dios no son tan bendiciones de Dios como le pasó al pueblo de Israel, que estaba viendo el mar abrirse, tenía nube en el desierto, tenía en el día torre de fuego, en la noche para el calorcito, le venía el pan del cielo, el maná, el calzado nunca se les envejeció, la ropa nunca se les envejeció en 40 años. Dice la escritura que nunca se envejeció la ropa de ellos. O sea que cuando se encontraban con un israelita en esa época, le decían, estrenando, Nobel Rosita. La ropa nunca se envejeció. Pero estaban murmurando en contra de Dios. Y esa murmuración abrió una puerta para que vinieran unas serpientes. Abrió una puerta para que el enemigo viniera y metiera más cizaña, veneno para matar a la gente. El veneno es para matar a la gente. ¿Y usted cree que la falta de perdón no mata a una persona? La mata. La amargura no mata a una persona, la mata. La pobreza no mata a una persona, la mata. Por un chisme hacen matar a una persona. El odio hace que mate a una persona. La envidia hace que mate a una persona. Vamos a hablarlo literal, en forma corporal. ¿Muere o no? La enfermedad puede matar a una persona o no. Entonces, cuando nosotros renegamos de lo que vivimos, mire lo que dice ahí. ¿Están conmigo? Cuando no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, renegamos de lo que nos pasa, renegamos de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito. Si nosotros entendiéramos el propósito, no renegamos. ¿Aló? Entonces, cuando nosotros renegamos del propósito de Dios, mire esto, al hacer esto, otorgamos al enemigo un derecho legal para que nos destruya con su veneno. Le estamos diciendo al enemigo, venga para que me pique con su veneno y para que me envenene. Me quiero morir, venga para que me envenene. Cuando renegamos de lo que nos pasa, cuando renegamos de lo que Dios está haciendo, porque Dios era el que les estaba mandando el pan y están renegando el pan. Estaban renegando. Nos trajiste al desierto a morirnos. ¿Sí los llevó al desierto a morirse? No. Los liberó de una esclavitud de 430 años. Ya se habían olvidado de todo eso. El veneno de la serpiente no nos mata automáticamente. Es una muerte lenta como la del pecado. El veneno, cuando la serpiente... Buenas. Cuando la serpiente pica a la persona, el veneno no lo mata inmediatamente. Le puede doler la picadura, pero el veneno empieza a hacer efecto y empieza a recorrer todo el cuerpo hasta que llega al corazón. Y chao, ¿sí o no? Así es el pecado. Así es la envidia. ¿Aló? Mire lo que dice Salmos 32, mire lo que dice Salmos 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Léalo ustedes. No, pero a la vez todos, a la vez todos. 1, 2, 3. Dieron mis huesos en mi gemir todo el día. Analicemos ese texto. Mientras callé. ¿Qué es callar? Guardar silencio. Se envejecieron mis huesos. ¿Cuánto tiempo pasa para que unos huesos envejezcan? Ahora, si pensamos en un hueso, digamos, joven, a un hueso viejo, ¿qué le pasa químicamente al hueso? ¿Qué pierde? Resistencia, dureza, que es calcio. O sea, de un hueso joven a un hueso viejo pierde calcio. Cuando uno dice se envejeció el hueso, es que perdió el calcio. Si perdió calcio, perdió fuerza. Si perdió calcio, ¿qué pasa? ¿Se quiebra fácil el hueso o no?
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Estaba gimiendo todo el día. ¿Cómo sería el dolor que tenía si estaba gimiendo todo el día? ¿Cuánto tiempo duró callado si se estaban envejeciendo los huesos? Aló. El pecado, cuando lo cometemos y nos quedamos callados, va arrasando con nosotros y nos va llevando a la muerte. Nos va llevando a la muerte. Nos va llevando a la muerte. Mientras que nos quedemos callados con el pecado, nuestros huesos van a envejecer y nuestra alma va a gemir todo el día. Dice aquí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Hombre, una matica bien verde, bien bonita para que se vuelva sequedal de verano. Primero, ¿cuánto tiempo pasó? Y segundo, ¿cómo sería el verano? Imagínense cómo será el verano en este momento que Guatapé está seco. ¿Cómo será el verano? Guatapé es una represa para los que nos ven pues por redes. Es una represa fuera de la ciudad que surte muchas ciudades del departamento de Antioquia. Está seco. Mi verdor se volvió en sequedales de verano. ¿Cómo sería la clase de pecado? ¿Sabe por qué? La clase de verano, ¿sabe por qué? Por el pecado. Diga al que está a su lado, por el pecado. Ahora el quinto dice, mi pecado te declaré. Ah, pero ¿cuánto tuvo que haber pasado? ¿Cuántos dolores tuvo? ¿Cuántas veces se quebró los huesos? Hablándolo donde fuera literalmente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sencillo, ¿no? Cuando los huesos envejecen y el verdor pasa a ser sequedal, es porque ha pasado mucho tiempo. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. ¿Sí ven la imagen que tenemos ahí? La imagen de Jesús en la cruz. ¿Cómo se llama el mensaje? La serpiente de bronce, ¿sí o no? Vamos a leer Juan, ¿qué? 3. Dice, y como Moisés, esto lo está hablando el evangelista Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el evangelista, el discípulo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven qué diferente? ¿Cómo es el Antiguo Testamento un reflejo? Ojo, es un reflejo de lo que viene para el Nuevo. El Antiguo Testamento anuncia algo, pero siempre es un reflejo de lo que viene. Así como en Jonás, el pez grande viene y se traga a Jonás 3 días y lo escupe en el otro lado, en Nínive. 3 días anunciando lo que venía para el Hijo de Dios, que iba a estar 3 días muerto e iba a resucitar. El Antiguo Testamento siempre está reflejando lo que va a pasar en el Nuevo, como una palabra profética de lo que viene. Y sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué tremendo esto. 2 tiempos como juegan aquí 2 tiempos. El que en él cree no es condenado. Tiempo presente. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido. Tiempo pasado. Ya ha sido condenado. Estamos en plena recordación del propósito de Jesús en la tierra. ¿Quién es la serpiente de bronce? Jesús. ¿Quién es la serpiente de bronce?
Jesús. Porque la serpiente de bronce en el desierto estaba simbolizando que el que la mirara iba a ser sanado, como en el Nuevo Testamento Jesús iba a ser crucificado, pero el que en él crea va a ser salvado de la vida, de la condenación eterna. ¿Quién es la serpiente de bronce? Jesús. Más que seguir una estatua o visitar otras tantas en esta temporada, es creer en Jesús y su sacrificio. ¿Por qué lo digo? Usted sabe que de nada nos sirve a nosotros estar visitando una estatua, orándole a una estatua con fe, porque hay gente que lo hace con fe, con devoción, pero no le habla al papá hace años. ¿Tiene qué? Veneno. Y el veneno lo va a matar. ¿Aló? De nada me sirve ir en una procesión. Los que nos están viendo fuera del país, una procesión es como una marcha, digámoslo así, que se hace detrás de una icónicamente a algunos personajes bíblicos. De nada me sirve ir en una procesión sabiendo que mi familiar no puede conseguir, sabiendo que mi familiar no puede conseguir un carro porque ya no duermo de la envidia. Fulanito compró un carro. Yo ya tengo que buscar una forma de cambiar mi carro para uno mejor que el otro ya tuvo. ¿De qué me sirve ir en una procesión allá con la velita? Ir despacio, pensando, meditando, pero muriéndome de la envidia porque el otro tuvo un mejor empleo, porque el otro está ganando más plata que yo. ¿Ah? ¿De qué sirve? De nada me sirve. Esa envidia es veneno que la serpiente nos ha metido a nosotros con lo que cuando nos mordió, nos metió ese veneno y estamos viviendo mal y estamos peligrando y estamos a punto de morir. Tarde o temprano ese veneno nos va a matar. Bueno, va a matar a los envidiosos. Esta es una iglesia que no tiene envidia. Esta es una iglesia que se alegra de los triunfos de los demás. Esta es una iglesia que le da gracias a Dios por los papás, por los hijos, por los hermanos. No, pero con esa alegría. Jesús murió en la cruz porque me has abandonado. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él es la realidad. Sobre Jesús en ese momento estaba todo el pecado de la humanidad que había pasado antes de Él y que iba a venir después de Él. Él estaba muriendo por el pecado que usted y yo cometimos anoche, ayer, hoy, antes de llegar. Estaba muriendo por ese pecado. Entonces, como todo el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones estaba sobre una persona y Dios no acolita el pecado, Dios tuvo que apartarse de su hijo. Eso no fue solamente dolor para Jesús, que le viene y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No solamente a él le dolió. ¿A quién más le va a doler? Al papá. Eso es como cuando el papá le da un juetazo al hijo y le dice: esto me duele más a mí que a usted. ¿Y el hijo qué dice? Entonces ¿por qué no me pega usted más bien? ¿Cierto? Sí, sobre todo me duele más a usted. Y el chino ahí quejándose, ¿cierto? Entonces, al papá tenerle que darle la espalda a su único hijo, que fueran varios hijos, o el único hijo, también le tuvo que haber dolido. Por eso el que no cree en su único hijo ya ha sido condenado, fue lo que acabamos de leer, porque no creyó en el sacrificio de mi hijo. Jesús murió en la cruz solo para vivir el resto de la eternidad acompañado, porque usted y yo vemos la serpiente de bronce que es Jesús, creemos en él y vamos a irlo a acompañar. Así como en el desierto los israelitas miraban la serpiente de bronce con fe para ser sanados, tú y yo necesitamos hoy mirar a la cruz y creer en Jesús para ser salvados. Los israelitas eran salvados de los efectos que producía el veneno de la serpiente, ¿sí o no? Asimismo, tú y yo necesitamos ser salvados del veneno del pecado. Amén. Estamos en temporada de cielos abiertos, pero nosotros tenemos que estar renunciando al pecado constantemente. Nosotros tenemos que estar revisándonos constantemente para mirar a ver qué cosas de nuestra vida no están alineadas a la palabra de Dios.
¿Para qué? Para pedir perdón y alinearnos y ajustarnos. Porque cada cosa que no está ajustada y nosotros nos dejamos envenenar, nosotros mismos nos matamos. Mire, una persona envidiosa no duerme bien por estar pensando en lo que el otro que estará haciendo, o ya hizo esto, o ya logró esto. No duerme bien. Como no duerme bien, ¿usted sabe qué otros problemas puede desatar el no dormir bien? Está más irritable, pelea más, ¿sí o no? Usted no pide perdón y sus huesos se envejecen, fue lo que vimos en la escritura. Sus huesos se debilitan. El pecado hace eso. Entonces imagínense, si yo no perdono, podríamos nosotros comenzar proféticamente a identificar cuando una persona tiene una enfermedad fácilmente, como la que los huesos se le quiebran fácil, que no recuerdo cómo se llama. ¿Será que le falta perdonar? Osteoporosis, ¿será que le falta perdonar? ¿Será que tiene muchas cosas en su vida que no ha confesado su pecado, no ha pedido perdón a su esposa, no ha pedido perdón a su hijo, y lleva años y años lastres y lastres y lastres cargando todas esas cosas, y es un derecho legal dado al enemigo para que el enemigo, arriba de Dios no hay nadie. Todo pasa por algo. Claro, todo pasa por algo, pero no siempre es Dios ahí manejando los hilos. A veces nosotros le entregamos un derecho legal al enemigo y el enemigo hasta para vender contra nosotros. Y nosotros pensando que es Dios el que lo está permitiendo, que es que Dios tiene un propósito. No, Dios revierte todo en bendición, pero hay cosas, problemas y cosas en nuestra vida que nos hemos buscado nosotros y que Dios no tiene nada que ver. Dios no tenía nada que ver con que ellos tuvieran serpientes allá, mordiéndolos y envenenándolos. Porque ¿quién fue el que empezó? Ellos comenzaron renegando de las maravillas de Dios. Que usted y yo en esta temporada seamos recapacitando de aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y que si tenemos que pedirle perdón al Señor por menospreciar lo que Él ha hecho, pues pidámosle perdón al Señor. Reconciliémonos con aquella persona, digámosle al Señor: Señor, quítame este espíritu de envidia. Yo no quiero sentir envidia con nadie. Si tú lo bendijiste a fulanito, a mí también me vas a bendecir. Y no ese cuento de que es que, ay, el Señor le dio a fulanito una camioneta 2020, a mí me la va a dar 2021. Envidioso. ¿Por qué no puede ser igual 2020? No, tiene que estar por encima. Ese es el envidioso. Tiene que estar por encima del otro siempre. Le dieron una camioneta, el Señor a mí también me puede dar una. Ya el modelo no importa, porque las dos van a los mismos lados, quedan en los mismos trancones, se pinchan igualito. ¿Aló? Entonces vamos a orar al Señor y le vamos a pedir para que en esta temporada Él sea con nosotros, ayudándonos, amén, a recapacitar de esas cosas. Ojo, el próximo ayuno que vamos a tener, próximo 14 de abril, vamos a comenzar en ese ayuno. Entonces vamos a orar al Señor y le vamos a pedir para que en esta temporada Él sea con nosotros, ayudándonos, amén.